Bueno, pues vamos a iniciar con el siguiente versículo que nos toca estudiar de Hebreos capítulo 12, empezando, ya vimos el versículo 15, estudiamos acerca de los síntomas de la amargura. ¿Y por qué nos dice el Señor que tengamos los ojos bien abiertos, que estemos vigilando, que no permitamos que nazca en nosotros una raíz de amargura y que nos contamina, nos estorba en nuestra relación con Dios, porque nos quita la gracia, el favor de Dios, perdemos bendiciones de Dios para nuestra vida, y contamina a los demás? Bueno, vamos a leer rápidamente ese versículo y hasta el versículo 17, porque estos tres están como en una misma sección, solo que yo quise tomarme el tiempo de la semana pasada para hablar acerca de la amargura, porque creo que es un tema muy importante y que desafortunadamente hay cristianos que están en amargura de espíritu. Y dice entonces la palabra: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, las bendiciones de Dios, de que ninguna raíz amarga o raíz de amargura brote, germine en nuestros corazones y nos cause a nosotros dificultades y corrompa a todos los que nos rodean. Versículo 16: y de que nadie sea inmoral. Vamos a estudiar el día de hoy este versículo, estos dos versículos siguientes. Que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de Esaú. Y le titulé a esta enseñanza una decisión equivocada. Le iba a poner una decisión desastrosa, pero vamos a dejarlo así, una decisión equivocada. Entonces, vamos a hablar de Esaú. El versículo 16 pone como ejemplo de extrema carnalidad a Esaú, a quien le dice inmoral. Dice, vamos a leerlo otra vez: y de que nadie sea inmoral. La palabra inmoral es pornos. El griego pornos, que significa fornicario. La palabra, aquí lo pusieron inmoral, ni profano como Esaú. Entonces veamos esto primero. Inmoral, vamos a ver qué sucedió, y ahorita vamos a ir a lo que es la inmoralidad sexual. Pero Génesis 25, del 29 al 34. Vamos a leer mucho esta noche. Voy a leerlo y espero que me sigas, no solamente con la mirada, sino en tu mente vayas siguiendo esta enseñanza, porque tenemos muchísimo que enseñar de todo esto. Primero dice Esaú fornicario, que es pornos, en sentido, no solamente en sentido espiritual, sino también está hablando de que él era un fornicario. Y eso me llama la atención, porque vamos a ver cómo es que él rechaza la primogenitura, pero en ningún lado del Antiguo Testamento se representa a Esaú como fornicario. Pero vamos a ver por qué lo dice el que está enseñando Hebreos, por qué dice que es fornicario. Y profano, que viene del griego bébelos, que significa alguien profano, es alguien que es indigno de acercarse a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo de reunión que se levantó en el desierto, había ciertos sacerdotes que no podían entrar más que en el atrio, otros en el lugar santo. Y solamente uno podía entrar en el lugar santísimo una vez en el Yom Kippur, una vez al año. Si cualquier otro entraba, aún el sumo sacerdote, pero que no era en el día de redención, en el día de la purificación, en el Yom Kippur, era profano, o sea, no digno para
entrar al lugar santísimo. Eso significa profano. Como se acuerdan también cuando estaban llevando el arca del pacto y la habían sacado bueno, había llegado. Los filisteos la mandaron porque habían estado teniendo cáncer, tumores, y la mandaron. Total que llega a una casa y la suben en una carreta nueva con unos bueyes, y van 2 sacerdotes. ¿Se acuerdan que uno de ellos, llamado Usa, cuando los bueyes estaban llevando el arca del pacto, era su responsabilidad saber que el arca del pacto se llevaba en los hombros y no en una carreta jalada por bueyes? Entonces Usa, cuando pasa, está a punto el arca de caerse porque pasaron por baches, a lo mejor estaban por alguna de estas calles de la Ciudad de México. Y entonces el arca sale pues así como que se va a caer. Usa, dice la Biblia, que extiende su mano y en ese lugar murió. ¿Por qué? Porque él era profano, o sea, no era digno de tocar el arca del pacto. Ajá. Entonces, por eso se dice profanar algo que es santo y que lo contaminamos. A eso se le llama profanar. ¿Okay? ¿Sí quedó claro? Ahorita vamos a ver más específico por qué le dice pornos y bébelos, o sea, por qué le dice fornicario y por qué le dice profano. En la NBI dice inmoral y profano. Muy bien. Indigno de penetrar en el santuario. Ahora, ¿por qué le dice a Esaú indigno? Porque él puso sus ojos en las bendiciones materiales y no en las bendiciones espirituales que venían con su primogenitura. Vámonos a Génesis 25-29. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, que después sabremos que ese guiso se llama, muy bien, lentejas, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Entonces empezamos, una decisión equivocada. Leamos otra vez Hebreos 12:16. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Vamos rápidamente a entender qué es esto de los derechos de hijo mayor. Hay varios derechos de hijo mayor que se relatan en el Antiguo Testamento. En primer lugar, se dice en Deuteronomio, en Éxodo, le dice al pueblo de Israel que todo hijo mayor, el primogénito, iba a tener una doble porción, vamos a suponer, de la herencia. Vamos a suponer que un padre tiene 2, 3 hijos. Entonces la herencia de ese padre se tenía que dividir entre 4, como si hubiera tenido otro hijo. Si eran 3 hijos, se dividía entre 4 y al primogénito se le daba 2 porciones. Está muy chido eso, ¿no? Y también el hijo mayor tenía el derecho de que cuando el padre estaba ausente, el hijo mayor era quien dirigía a los hijos menores, quien tomaba decisiones que tenían que ver con los hijos menores. Otra cosa que tenía el primogénito es que cuando el padre no podía, porque estaba profano, porque estaba ceremonialmente impuro, no podía ofrecer a Dios en el Yom Kippur el sacrificio por su familia. ¿Quién creen que lo hacía? El primogénito. El hijo mayor tenía el derecho de ofrecerle a Dios el sacrificio por los pecados de su familia.
Entonces había varias cosas, eran como 5 o 6 cosas que el hijo mayor tenía como derecho sobre sus hermanos. Y dice aquí que él menospreció esos derechos, como por un plato de lentejas. Ahora, se dice, el hombre, todos nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones propias, ¿sí o no? Así es. Entonces, todos nosotros tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida. Oh Padre Santo, si hay alguien aquí que está tomando decisiones equivocadas que afectarán toda su vida, te ruego que puedan tener oídos abiertos a esta enseñanza. Necesitamos entender que las decisiones más importantes son aquellas que tienen que ver con el caminar radicalmente en nuestra vida. Es en esa parte que muchas veces tomamos decisiones equivocadas que irremediablemente, diga conmigo, irremediablemente nos estropean la vida para siempre. Por ejemplo, una joven que no tiene experiencia o un joven que no tiene experiencia y empiezan a tener relaciones íntimas sin darse cuenta que pudieran salir no solamente heridos en su corazón, sino embarazados. Y esa bebé, el tener ese primogénito fuera de tiempo va a destruir, en el sentido, quiero que me entiendan, la vida de los dos jovencitos, tanto el padre como la madre. Por ejemplo, otra decisión alocada es cuando empiezan los jóvenes a tomar y a experimentar con las drogas. Las personas que les ofrecen las drogas, ¿qué hacen? Te la doy gratis, te vuelvo a dar otro poquito gratis, y toman decisiones que en base a sentimientos temporales que pudieran afectar su vida. ¿Por qué? Porque dejan de estudiar, porque dejan de ser personas responsables. ¿Y qué sucede? Que se empiezan a desviar del camino de Dios, si es que conocen del Señor, o se empiezan a desviar de la familia y dejan los estudios. Esta decisión que tomó Esaú fue una decisión equivocada. ¿Y qué es una decisión equivocada? Número 1, es despreciar lo mejor a cambio de lo peor. Una decisión equivocada es despreciar lo mejor a cambio de lo peor. Por ejemplo, la santidad y la pureza sexual a cambio de la inmoralidad sexual. Esa es una decisión equivocada. No solamente porque puedan quedar embarazados, como decía hace rato, sino porque no están listos y sobre todo no están dentro del pacto matrimonial. El vocablo, como les dije, el vocablo que se utiliza, que no haya ningún fornicario o inmoral, es la palabra en griego pornos, que deriva del verbo pernimi, que significa vender. Escuchen esto. Es por eso que se le da el nombre de porné a una ramera, porque se vende a sí misma por dinero. Y eso fue lo que hizo Esaú. Por eso se dice que es inmoral, porque vendió sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. La carnalidad de Esaú se echó de ver también al tomar mujeres entre los hititas o los heteos. ¿Se acuerdan lo que simbolizaban los heteos? Ira, enojo. Mujeres que eso simbolizan los hititas. Génesis 26:34. Esaú tenía 40 años de edad. Yo creo que se hartó, ¿verdad?, de ser virgen. Tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita. También se casó, no solamente tomó una hitita, tomó otra. También se casó con Besamat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres, fíjate lo que dice, les causaron mucha amargura. ¿A quién? A Isaac y a Rebeca. Estas dos mujeres les causaron amargura. Por eso es que el versículo anterior de Hebreos 12, que es que aprendimos la semana pasada, hablamos de la amargura. ¿Por qué? Porque estas dos mujeres, por eso se dice que él era inmoral, porque en ese tiempo Dios había dicho desde el Edén:
Dios le dio a Adán una sola mujer. Si no le hubiera dado a Eva y a otra mujer, Eva y Rebeca. Sin embargo, le dio solo una. Entonces se dice que fue fornicario porque tomó dos mujeres, y de estas dos eran extranjeras, eran de los países donde Dios había dicho al pueblo de Israel que no se dejaran llevar por su cultura. Entonces, fíjate, eso es en el versículo 26 de Génesis. Vámonos a 26:46. Luego Rebeca, la mamá de Esaú y de Isaac, le dijo a Isaac: estas mujeres hititas, ya se nos había dicho que estaba amargada por ellas, dice, me tienen harta. Fíjate qué tan fuerte era la amargura que te sentía Rebeca, que dice, me han quitado las ganas de vivir. Hasta ahí puede llegar una raíz de amargura. Y todavía dice, ya Esaú se casó con estas dos, y si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. ¿Te has sentido así? Ay, yo no quiero vivir, esto está horrible, esto es una desesperación, lo que estoy viviendo no lo quiero vivir más. Y fíjate lo que dice la palabra. Entonces necesitamos entender que lo primero que dice el versículo 17 es que Saúl fue inmoral. Ahora, quiero comentar algo. Aunque el Antiguo Testamento no le da ese adjetivo calificativo, por causa de estas dos hititas, se dice que por eso era inmoral. Pero también hay una como pudiéramos decir, parte de la cultura judía. No está en la Biblia, en la Torá, no está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay una tradición rabínica que dice que ese día que Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, él había hecho varias cosas antes de llegar con Jacob. Lo primero, se dice que fue idólatra, que con los hititas, precisamente, pues con sus esposas, había hecho un sacrificio idolátrico a los dioses de los hititas antes de llegar con Jacob. No solo eso, había matado a una persona con quien había tenido un altercado. Acuérdense que Esaú era cazador. Entonces se dice, esto no está en la Biblia, yo nada más te estoy pasando lo que las historias rabínicas cuentan de Esaú, y que seguramente si Pablo es el escritor o el predicador de Hebreos, o cualquier otro que le haya hablado a Hebreos, haya sido algún otro judío que haya escrito el libro de Hebreos, conocía estas historias que se relataban, aunque no se relataban de generación en generación, aunque no estaba en la Torá. En fin, entonces se dice que había hecho un culto a los dioses de los hititas, que había negado la vida después de la muerte, había también matado a un hombre, y lo último que hizo es que había tenido relaciones sexuales con una mujer que estaba a punto de casarse. Bueno, eso es lo que dice la tradición rabínica, la tradición que los rabinos han enseñado de maestro en maestro, de rabí en rabí, de generación en generación. Por eso es que a nosotros sí nos salta. A mí me saltó porque busqué donde decía que Esaú era fornicario en el Antiguo Testamento, y lo que encontré es que él se había casado con dos hititas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado sexual, de la inmoralidad sexual? Colosenses 3:5 dice: por lo tanto, hagan morir. ¿Qué tenemos que hacer con la situación de la tentación sexual? Hacerla morir. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, y empieza con la inmoralidad sexual: impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Ahora, busqué en el Antiguo Testamento, hay una parte en Levíticos 18 donde Dios es específico, y quizá alguien nos está escuchando y no sabe ante Dios qué es inmoralidad sexual. Te voy a decir por qué. Hay las caricaturas, las películas están tan sexualizadas
que los niños de 5 o 6 años pueden ver la inmoralidad sexual como algo que no es inmoralidad. Es más, hay personas que pueden decir, bueno, es que mi vecino vive, está con su pareja. ¿Se han oído eso mucho? ¿Va? Ya no es la esposa, ya no es el marido, sino es la pareja. Y se ve como muy normal, y el hecho de que lo normalicemos no significa que sea algo que Dios está viendo bien. Por eso dice, no seamos inmorales ni profanos. ¿Se acuerdan que 2 versículos antes el Señor nos habló acerca de buscad la paz con todos? Esta es mi relación con mis semejantes, y la santidad, y eso tiene que ver con mi relación con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiero que quede muy claro, y voy a leer. Sé que la palabra es explícita por sí misma. Voy a leer lo que Moisés escribió acerca de lo que es la inmoralidad sexual, aún aplicado en este tiempo. Amén. Ok, Levítico 18:6 en adelante: nadie se acercará a ningún pariente cercano, que es lo que nosotros llamamos incesto, para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, aunque no sea tu mamá, es tu madrastra, porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de tu padre o de tu madre, o sea, que sea una hermanastra, porque dice, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo, o sea, nieta, ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, con la hija que tu padre haya tenido con otra mujer que no sea tu mamá, ¿verdad? No la deshonres porque es tu hermana. No, perdón, me equivoqué. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, tu hermanastra. Tu hermana, que haya tenido con su mujer, no es su mamá. No la deshonres porque es tu hermana. O sea, nosotros decimos que es la hermanastra, pero Dios lo ve, es tu hermana. No tendrás relaciones con la hermana de tu padre, la tía, porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, la tía materna, porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre, tío, teniendo relaciones sexuales con su mujer, la tía política, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, cuñada, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con 2 mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, tu cuñada, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. Hermanos, añadí porque hay muchas mujeres que tienen problemas en su aparato sexual por no guardar esta situación. Si Dios nos dice no tener relaciones cuando la mujer esté en su periodo menstrual, es no solamente por higiene, sino porque al tener relaciones sexuales durante la menstruación, la cavidad y el cuello de la matriz es cuando está más abierto, y cualquier virus, bacteria puede entrar, no entra solamente a la vagina, sino hasta puede llegar hasta la trompa de falopio, a la matriz, y eso está causando, creo yo, me atrevo a decir, mucho cáncer de útero. Entonces, bueno, el Señor lo está diciendo así, por algo lo dice, así como nos dice también que no comamos la moronga, que es la sangre.
Por algo Dios no lo está diciendo. Ahora dice, no tendrás, voy a seguir, no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, o sea, con la esposa de tu amigo o de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. Creo que hasta aquí el Señor ha sido muy claro y yo quise leerlo, hermanos, porque de repente al leer todo esto me quedé pensando, quizás, solo quizá, el Señor pueda llevar este video o esta enseñanza a alguien que no sabe lo que es la inmoralidad sexual. Y quiero que quede muy claro, perdóneme, discúlpeme si estoy siendo tan sin pelos en la lengua, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no están los niños, y si hay niños, bueno, ya los niños desde kinder, ¿cómo se le llaman estas mujeres que son hombres, que son transvestis? Las dark queen, que están, Lord Queen, drag queen, y que están yendo a los kinder. Y les están diciendo a los niños acerca de educación sexual. Entonces la Biblia también habla de educación sexual. Y muchas veces los pastores nos quedamos callados y no leemos estos versículos públicamente porque tenemos miedo. Sin embargo, el Señor esto se lo enseñaba a todo el pueblo y ahí estaban niños de pecho. Allí estaban todos, de todas las edades se estaba enseñando esto. Creo que necesitamos hacer lo mismo. Léele a tus hijos y a tus hijas acerca de educación sexual en la Biblia. Vamos a seguir en el versículo 22 del Levítico 18. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Aunque se vea normal en este tiempo, aunque se vea normal que ya dos personas del mismo sexo se pueden casar y adoptar hijos porque no pueden procrear hijos, porque es antibiológico, dice así 22, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, bestialismo, no te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún hombre, eso es una depravación. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor, escucha lo que dice, así lo hacían los hititas, los jereseos, los jebuseos, los amonitas. Bueno, en fin, dice, así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos, o sea, ni los judíos, ni los extranjeros que decidan vivir entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Ahora, eso lo dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios no tiene que repetir cada una de estas abominaciones, o como el Señor dice, frutos de la carnalidad, de la naturaleza carnal. Lo que dice en Gálatas 5:19 es lo siguiente: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y empieza precisamente por la inmoralidad sexual. Y creo que no quedó duda de lo que para Dios es la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje. ¿Sí nos quedó claro, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Entonces, si esto es algo que ya el mundo está viendo, o sea, en Inglaterra hace un año o dos estaba yo leyendo que un hombre quiso hacer formal su relación íntima con su perra, y tiene su acta de matrimonio con su perra, y hasta sacaron en este artículo que la luna de miel la iban a pasar en un parque muy reconocido en Inglaterra. Se está viendo este tipo de abominación delante del Señor como nada, y se está legalizando. Aunque se legalice, esto no es algo que Dios permita. Por eso dice, busca la paz y la santidad. No guardes amargura, perdona, suelta tu perdón. El olvido, no hay tal cosa. La verdad es que cuando alguien nos ha dañado,
tampoco podemos olvidar ese daño. Lo que Dios nos dio como salida es el perdón. Ahora, ¿qué debemos de hacer ante la inmoralidad? Dice la palabra en 1 Corintios 6:18, huye. No te hagas el que sí puede, la que sí puede. No, a mí ni me gusta, a mí ni me atrae, a mí no me gusta, le apesta la boca, a mí esto. No. Usted no tiene que hacer otra cosa más que huir de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete, ¿qué dice ahí? No está en su cuerpo. Si miente, no está tocando su cuerpo. Si roba, no está tocando su cuerpo. Si piensa mal, no está tocando su cuerpo. Aún si idolatra a un demonio, no está tocando su cuerpo. Pero aquí dice la palabra más atrás de 1 Corintios 6 que tu cuerpo y el mío son templo del Espíritu Santo. Por eso es tan terrible el pecado sexual, porque dice que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra el templo de Dios. Huye, eso es lo que tienes que hacer. Huye como huyó José. ¿Se acuerdan? Que José huyó de las garras de la Potifara. ¿Se acuerdan? De la esposa de Potifar. Dice la palabra que ella ya empezaba a desvestirlo y él mejor dejó las ropas en las manos de ella. Bueno, no dice así, pero lo da a entender porque ella se quedó con la ropa de José. No sé si José se lo quitó consensualmente o ella se las arrancó, pero la Biblia sí dice que se quedó con la ropa de José, y con esa ropa como si hubiera, lo tomó como prueba y le dijo a su esposo: mira, ¿a quién nos has traído? A José, que trató de violarme cuando era al revés. Ella trató de violar a José. ¿Y qué hizo José? Huyó. ¿Le costó caro? Sí. Pareciera que lo pudiera decir a Dios: Dios, ¿cómo crees? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser que estoy guardando mi virginidad, mi santidad delante de ti hasta el día que me case, y resulta que por guardarme y por no deshonrar a mi jefe de trabajo me meten a la cárcel? ¿Se pudo haber amargado, sí o no? Y él no se amargó. Y hoy el Señor nos está diciendo que desde la semana pasada no permitan una raíz de amargura. 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que huyas, y dice la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Santificados. En otras palabras, que sean santos y que se aparten de la inmoralidad sexual. Eso es lo primero que dice, que Esaú fue inmoral. Nos dice: no guarden amargura, no sean inmorales. Y lo segundo es lo sagrado, la salvación. Cuando habla de que no seamos profanos, la salvación, cambiar lo sagrado, la salvación, por algo que es profano y por algo que es terrenal, que es inmediato y que te lleva a la perdición. Eso es lo segundo que debemos de mantenernos alejados. Lo primero, no ser inmorales o fornicarios, y lo segundo es que no cambiemos. No tomemos la mala decisión de cambiar lo sagrado, la salvación, por lo profano, inmediato, terrenal, que nos lleva a la perdición. ¿Qué nos dice el Señor? Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero. Wow. El amor al dinero me contamina. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Cómo puede ser que yo deje de ser santo y me convierta en profano amando lo que el mundo ama? Y en el mundo, si tienes dinero, eres exitoso, pero si eres santo, no. Puedes tener mucho dinero y ser santo. Qué chido que tengas las dos. Y que no tengas amor al dinero. El dinero es un buen esclavo y un muy mal dueño. Si amas al dinero, pones al dinero por encima y él se convierte en tu señor y tu dueño. Eso fue en Hebreos 13:5. Vámonos a 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero, dice la palabra del Señor, es la raíz de toda clase de males o de maldades.
de males o de maldades. El amor al dinero es la raíz y hemos estado hablando de la semilla que es la palabra de Dios. Pues el amor al dinero es una semilla profana. El amor al dinero es una semilla que el diablo lanza contra el ser humano para que de ahí parta toda clase de codicia, de maldades, de envidia, de destrucción. Vamos a terminar de leer porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos, y se han causado a sí mismos muchísimos sinsabores. Es impresionante, estuvimos en Chilpancingo, es una zona caliente, en el sentido de que ahí pues sí, las organizaciones delictivas se pelean por las plazas. Y tienen toda una organización y nos comentaban que de verdad por dinero no solamente matan a la persona, sino a todos sus descendientes y a sus ascendientes. Es impresionante el amor al dinero, cómo puede traer tanto dolor. El dejarse arrastrar, lo siguiente que quiero hablar es que el Señor nos dice que no seamos profanos. El dejarse arrastrar por los deseos carnales es ser profano. ¿Qué significa esto? Dejarse arrastrar por los deseos carnales es despreciar lo vital por algo secundario o efímero. O sea, no me interesa trabajar con tal de ir a esta fiesta aunque me corran. No voy a estudiar para este examen final porque me voy a ir de vacaciones aunque repruebe. Es despreciar lo vital por lo secundario y efímero. Despreciar lo que es valioso por algo que es ordinario o común. Vámonos a Primera de Juan 2:15, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. O sea, el dinero está en el mundo. Y ya nos dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces nos dice, ahora tampoco quiero que ames lo que hay en el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Esto es impresionante, porque el Señor nos amó de tal manera, dice su palabra, que nos hizo sus hijos. Entonces dice, si yo amo al mundo o amo al Padre. Si amo al Padre, Dios me da su amor y aquí en mí permanece su amor. Y si yo amo al mundo, no tengo el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque nada, siguiente versículo, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, ahí está, puede ser lo sexual, la droga, el alcoholismo, la codicia de los ojos, la lujuria y la arrogancia, el orgullo, la soberbia de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus deseos, con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Primera de Juan 4, 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Él te ha amado. Y ese amor Dios nos dice cómo nos lo manifiesta, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y ese amor se manifestó cuando envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por perdón de nuestros pecados. Wow, qué impresionante. Dice que si amo al mundo, el amor de Dios no está conmigo. Y me acaba de explicar cuál es el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo para que nosotros podamos vivir libres del amor al mundo. Para que yo pueda amarle de tal manera que aunque el diablo me ofreciera, fíjate, estábamos también platicando con un pastor que dice, él nos platicaba a mi esposo y a mí cómo el Señor lo había probado de muchas maneras. Ya dentro del pastorado, dice, el Señor me probó con mujeres que me buscaban, mujeres atractivas. Yo no sabía, mire hermano, yo no sabía hasta que leí el libro del apóstol Larry Schnedler que se llama Curvas Peligrosas, y el primer capítulo empieza diciendo, usted no
ahora sí que se sorprendería. Y yo me imaginaba así como que Condorito, ¿no? Cuando se va para atrás, ¿no? De que se sorprende. Usted se sorprendería cuántas mujeres cristianas estarían dispuestas a tener un amorío con su pastor tan solo por ser el pastor. Y eso no sucede igual con el varón. Según las encuestas, los varones que tienen a una pastora la ven como madre. ¿Sí? Es la manera en cómo Dios hizo, pero la necesidad de amor de la mujer es tal que el hecho de que su pastor le tome un poquito de atención, y si tienen un esposo que la maltrata, que la menosprecia, que la lastima, se enamora de cualquier persona que le diga qué linda te ves, qué bien cocinas, qué bien haces las cuentas, qué bien administras este ministerio. Y la mujer se deja llevar por sus emociones. Y si esa persona, ese varón está en autoridad, con más razón, es algo terrible lo que hace el enemigo en las emociones de una mujer. Ahora vamos a ver rápidamente las consecuencias de las decisiones equivocadas. Ahora, la consecuencia de esta decisión, Hebreos 12:17 dice así: después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hermanos, esta es consecuencia de la mala decisión de Esaú. Me voy a seguir, no puedo luego esperarlos. Primero, las consecuencias de la mala decisión. El pesar y el arrepentimiento tardío. Vino un pesar en la vida de Esaú, como que se hubiera dado cuenta, ¿qué fue lo que hice? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que tomas una decisión equivocada por placer, por el momento, porque alguien te movió a hacerlo y dices, ¿qué hice? Destruí mi oportunidad para ir a la universidad, destruí mi oportunidad para vivir mi juventud de una manera tranquila. ¿Qué fue lo que hice? Hay decisiones que van a traer un pesar y un arrepentimiento tardío. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta, como Esaú, de que tu decisión fue equivocada y que despreciaste lo mejor por lo peor. Ahora, generalmente el pesar y el arrepentimiento de estas decisiones equivocadas es demasiado tarde. Ya no puedes hacer nada. Y eso es lo que nos dice el versículo 17 que acabamos de leer, que lo procuró con lágrimas. Génesis 27, 19 al 40 habla de esta situación, de lo que está diciendo el versículo 17 de Hebreos. Soy Esaú tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Es cuando Jacob, que significa usurpador, tomó y usurpó el lugar de su hermano Esaú. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y para saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. O sea que el Isaac, bien que tenía la duda en su corazón, porque dice: déjame tocarte. Dice, Jacob se le acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: es que la voz es de Jacob. Lo tocó, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya sabemos que la mamá le puso pieles, ¿verdad? Para que pensara que es Esaú. ¿En serio? Segunda vez que el Isaac dice: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Y el Jacob mintiéndole: claro que sí. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió, su padre comió, también lo llevó el vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Quería no solamente tocarlo, ahora quería olerlo. Esta es la tercera duda. Cuando Isaac olió su ropa, ¿de quién era la ropa? De Esaú, pero la traía Jacob, ¿verdad?
Cuando olió su ropa lo bendijo con estas palabras. Qué chida bendición, escuchen. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Wow, que seas Señor de tus hermanos. Escúchame, esta es otra de los derechos que tenía el primogénito. El primogénito estaba a cargo de sus hermanos, pero no solo eso, sus hermanos debían servirlo. Yo sé que voy a meter en una bronca de los que son primogénitos. Sírveme. Ándale, sírveme. Tengo hambre, quiero que me sirvas, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que eso ya no está muy en vigor. Pero dice que seas Señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Esta bendición se vino desde Abraham en Génesis 12 hasta aquí. Génesis, ¿en qué Génesis estoy? Bueno, en ese Génesis. Ya no recuerdo. ¿Me pueden poner donde me quedé? Ok, ahí está. En Génesis 27. Desde Génesis 12 hasta Génesis 27 se vino esta bendición. Que sea Señor, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y dice, no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob. Fíjese, esto está de telenovela, o sea, apenas está terminando. Y de salir, apenas salió de la presencia de su padre cuando llegó Esaú de cazar. El mero, el que despreció la primogenitura, que juró dársela a su hermano. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre. Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, luego podrás darme tu bendición. Un poquito más rápido. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Ve cómo Isaac comenzó a temblar. Yo creo que en ese momento se acordó de las 3 o 4 veces que dijo, ya sabía que ese no era Esaú. Ya sabía. Y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que me habías cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo y le di mi bendición y quedará bendecido. Siguiente. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de ¿qué? Amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía como primogénito. Pero se acuerdan que él ya había menospreciado. Con toda razón le pusieron Jacob, que significa suplantador, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogenitura. Entonces había 2 cosas. El derecho de primogenitura que ya les dije. Son 4 o 5 cosas que ya les dije de derecho de primogenitura. Y viene ahora la bendición, que esa bendición tenía que ver con una bendición más chida que con sus hermanos. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino, ¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Muy bien. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. ¿Eso es una bendición? Está feo, ¿verdad? Gracias a tu espada, ahí viene la bendición, o sea que iba a ser guerrero, ¿verdad? Gracias a tu espada vivirás, pero ahí viene la maldición, servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Qué impresionante, cómo la amargura hizo que Esaú, todos esos años que pasaron, porque se acuerdan que Esaú y Jacob se separaron por más de 20 años. Entonces esto es impresionante porque dice, cuando tú quieras, te vas a soltar de su opresión. ¿Cómo? Cuando perdonó. Porque ¿se acuerdan cuando se volvieron a ver después de 20 y tantos años? ¿Vieron a un Esaú que quería matarlo? Ya no. Se liberó de su opresión. Y ahora, ¿Jacob lo estaba oprimiendo físicamente? No. La amargura eso hace, mis hermanos. La amargura hace que la persona, aunque no esté cerca de nosotros, aunque ya haya muerto, aunque no viva cerca de nosotros, nos sigue oprimiendo. Entonces esto también es para ti y para mí.
Muchos comentaristas dicen que fue Esaú mismo al que Dios no le permitió arrepentimiento. Sin embargo, fue precisamente Isaac quien sufrió porque ya no podía revocar su decisión de haber bendecido a Isaac. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién fue el que tembló? Porque el otro lloró, pero no lloró porque deseaba las bendiciones de ser el primogénito, sino por la riqueza material. Por eso era profano. Realmente a él no le importaba mucho el ser los derechos del primogénito ni la bendición, sino que él quería el money. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, punto número siguiente, el encuentro con lo irremediable. ¿Qué es lo irremediable? Las lágrimas. Cuando tomamos una mala decisión, vamos a sufrir. Y todas las lágrimas y todo el sufrimiento ya son vanos porque no se puede remediar la decisión equivocada. Fue Isaac quien dijo: hijo, no puedo remediar tu mala decisión. No puedo. Ya vino tu hijo, tu hermano, y ya lo bendije a él. Lo siento, no puedo hacerlo. Y quien lloró también amargamente seguramente fue su papá, porque la Biblia enseña que Isaac amaba a Esaú y la Rebeca amaba ¿a quién? Al Jacob. Entonces llegó un día cuando Esaú quería: ya no tengo los derechos del primogénito, pero quiero heredar la bendición. Ahora, sus lágrimas, como decíamos, no era porque haya rechazado la oportunidad de entrar al camino de fe, sino por las cosas materiales. Por eso Esaú es un vívido ejemplo de Hebreos 6:4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados y que han saboreado el don celestial y que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y por último punto de lo que es tomar y de las consecuencias de tomar una mala decisión, es que aprovechemos la oportunidad del arrepentimiento. Hermanos, hoy sí tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Hay una esperanza para ti y para mí. A lo mejor tú y yo hemos caído en la inmoralidad sexual. A lo mejor tú y yo hemos llegado a ser profanos o hemos profanado algo que era santo. Hermanos y mujeres, jovencitas, tú que has guardado tu virginidad, guárdala por favor, porque aquellas que no son vírgenes y no están casadas te pudieran decir: ¿sabes? Hay mucha amargura cuando le entregas tu virginidad a alguien que no es el pacto de Dios para ti. No, esa decisión de no guardarse va a traer dolor, amargura, frustración, aunque no haya hijos de por medio. Pero tú que te has guardado y que no has llegado a la fornicación ni a la inmoralidad sexual, guárdate por favor, guárdate, te lo ruego. No permitas. De la fornicación huye. Y si ves a una chica que te contornea las caderas y te cierra el ojo y te busca y te compra y te hace y regalos, huye. Y si ves a un hombre que te dice lo que tu padre nunca te dijo, si tu padre no te abraza, si tu padre no te dice cuál especial eres para él, si tu padre no te dice qué hermosa es para él, y llega un hombre y te dice: tú eres hermosa, tú eres bonita, huye. No hay otra resultado, perdón, no hay otra solución, porque el resultado de una mala decisión nos sigue toda la vida. La vergüenza pública no solamente es eso, el oprobio, la vergüenza delante del Señor, esa mancha donde tú llegas al Señor y dices: Señor, perdóname, aunque hayan pasado muchísimos años, aunque haya sido aún una violación, hermanos, nos marca.
Y si no llegó a una violación, pero fueron toques, besos, abrazos del tío, del abuelo. Se dice que en esta pandemia, por eso leí Levítico 18 y leí todos esos versículos. Perdónenme si fue aburrido estar leyendo todos esos versículos, pero se dice aún en las noticias que las consecuencias de la pandemia es que muchos hermanos, padres lastimaron y abusaron de los niños en casa. Por eso, si un niño me está escuchando, un padre no debe de tocar tus partes íntimas. Lo que cubre tu traje de baño no debe de ser tocado por nadie más que por ti cuando te bañas. Aprovechemos la oportunidad del arrepentimiento, que es el último punto que estamos viendo el día de hoy. Aprovecha la oportunidad que hoy nos da el Señor. Esaú no tuvo esa oportunidad, pero nosotros hoy, a través de Jesucristo, lo tenemos. Dios manda que nos arrepintamos. Hechos 17:30. Ya no pusieron el último punto, pero no importa. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos y en todas partes que se arrepientan. Él ha prometido volverse hacia los que se vuelven a Él. Di conmigo, si yo me vuelvo a Él, Él se vuelve a mí. Zacarías 1:3-4. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Le dice a su siervo Zacarías: diles, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta, de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. Qué impresionante que el Señor le dice: yo no me olvido. Yo me acuerdo que le dije a tus antepasados, a tu abuelito, a tu tatarabuelito, a tu bisabuelo, que se volvieran a mí, y ellos no quisieron. Malaquías 3:7. Después de la época de sus antepasados, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí. Otra vez el mismo ruego del corazón de Dios. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes me responden: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios les dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Hermanos, este versículo me impactó, porque acabamos de leer el amor al dinero. ¿Cómo podemos ser libres del amor al dinero? Dándole a Dios lo que es de Dios, dándole nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hay que aprovechar la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Más adelante vamos a estudiar un versículo, que es el versículo del capítulo 12, del versículo 23. Dice: a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios. A la iglesia de los primogénitos. ¿Sabes tú que para Dios tú y yo somos primogénitos? Primogénitos, que estamos inscritos en el cielo. A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Bueno, ya no pusieron ese versículo. Vamos a orar. El Señor es clemente y compasivo. Salmos 103:3. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y amor. No sostiene para siempre su enojo, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Puedes alegrarte de que el Señor dice: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra? Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo sacudida por el viento. Desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es ¿qué?
eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de los hombres, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Repite conmigo, dile: Señor, te ruego que me perdones. Yo confieso el pecado de amor al dinero y de amor al mundo, en mi línea ancestral y en mí mismo. Derrama tu luz en toda la oscuridad de mis antepasados y en mi propia vida. Señor, limpia mis generaciones con la sangre de Cristo. Solo tú eres juez justo y juzgas correctamente. Perdóname, Señor, por buscar la aprobación de los hombres en lugar de la tuya, por mi cosmovisión humanista, por el amor a la posición, por el amor al poder, el amor al intelecto, el amor pervertido al trabajo, a la educación, el amor pervertido a la familia, el amor pervertido a grupos sociales, culturas, pandillas, crimen organizado. Perdóname por el amor pervertido a las tradiciones religiosas, al alcohol, a las drogas, a los juegos de azar, por la idolatría al sexo, a los deportes, al ejercicio físico, por el amor pervertido a la comida, a las cosas materiales, el amor al dinero, el amor a la tecnología, a las filosofías, a las doctrinas y a las tradiciones de este mundo. Señor, perdóname por amar este mundo. Borra el registro de mi iniquidad y la iniquidad de mis padres por enseñarme que el amor al mundo estaba por encima del amor a ti. Hoy me doy cuenta que como Esaú he dejado lo más valioso por lo que no vale tanto. Padre Santo, rinde tu justo juicio de gracia y de misericordia y silencia la voz de mi acusador. Voy a orar por ustedes, voy a orar por mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro y pronuncio el perdón por haber perpetuado el pecado ancestral de amor al dinero que nuestros antepasados nos enseñaron sobre la vida de estos que están aquí, de aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, y que con todo amor a ti ha confesado su maldad y su inmoralidad delante de ti. Perdónanos por el pecado sexual y perdónanos por el amor al dinero y al mundo. Te ruego, Señor, que eches fuera todos los demonios que fueron asignados a administrar, a arbitrar, a mediar el juicio de las acusaciones del enemigo contra nosotros y las maldiciones correspondientes a nuestra línea ancestral. Señor, te ruego que los espíritus familiares y generacionales mundanos sean quitados de nuestra vida. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que el hombre fuerte de idolatría al mundo sea atado en nuestras vidas y echado fuera en el nombre de Jesús. Lo encadenamos, lo reprendemos y lo expulsamos de nuestras vidas. Y desmantelamos, destituimos todas sus redes demoníacas permanentemente en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego, Padre, que todo amor
a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que escuchamos y que pertenece a este mundo, que hemos antepuesto a ti, sea quitado, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por la idolatría que hemos permitido aún en nuestros corazones cristianos, de las cosas que están en el mundo. Perdónanos y ayúdanos a guardarnos, a ser santos como tú eres santo. Padre, sé que este mensaje quizá no sea muy compartido, porque revisando las redes sociales más y más nos damos cuenta que poco se predica de la santidad. Pero tú, Señor, nos has estado hablando, y este estudio de Hebreos ha sido una riqueza en nuestras vidas. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros como iglesia para guardarnos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.